Ministro, puede continuar. Mil gracias, señor presidente, por la amabilidad de dejar que el gobierno hable aquí. Aquí pasó algo muy grave y el gobierno viene a dar la cara. Confiamos en un compañero que había dado luchas populares con nosotros. Militó en el Polo y cuando Gustavo Petro hizo sus debates contra el cartel de la contratación en Bogotá, que involucró a su propio partido, ayudó a crear Decentes y en virtud de ello fue candidato al Senado. Olmedo López fue elegido para dirigir la unidad de gestión de riesgo por el gobierno. No es cuota de nadie. Y por ello nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad política que el pueblo nos la reclama. Pero que Olmedo López nos genere esa responsabilidad política no significa que ni el gobierno, ni el presidente, ni sus ministros son cómplices de Olmedo López. Lo de la unidad de gestión de riesgo, colombianos, es mucho, pero mucho más grave que el caso de los carrotanques. El caso de los carrotanques es la punta del iceberg de lo que estamos encontrando. Yo estuve 20 días en la unidad de gestión de riesgo y frente a las inundaciones de la Mojana subí a la costa Caribe a hacer un estudio de mercado para saber cuánto podía valer una solución de emergencia para tapar ese hueco que anegaba a miles de campesinos y a finqueros que también tienen derecho a tener su finca. Quienes allá saben de eso, holandeses, ingleses, me dijeron que entre 40 y 50 mil millones de pesos podría valer esa obra. Más tarde me enteré que la contrataron en 130 mil millones de pesos. Los jagüeyes de La Guajira, a los que le trabajaron 50 horas y que son cientos, luego nos enteramos que pagaron 150 horas. Olmedo López tendrá que contarnos su relación con funcionarias de la alcaldía de Uribia y los contratos por interpuesta persona con el padre de esas funcionarias, entre otras cosas. Tendrá que contarnos los convenios que estaba haciendo. Tendrá que contarnos por qué, mientras el Pacífico, el Caribe, Arauca y muchas otras regiones del país vivían momentos de profunda dificultad, su contratación se concentró en 2 departamentos de Colombia. Y no fue poca, no fue poca. Hemos encontrado que solo en el año 2024 se le entregaron CDPs por cerca de 2 billones de pesos. Estos delincuentes, porque no lo hizo solo, una vez descubiertos, inician una estrategia judicial que busca que puedan esconder su dinero, tener inmunidad, no pagar cárcel y disfrutar de ese dinero. Ustedes lo han escuchado en las entrevistas. Temo por mi vida. Señor Olmedo, los que tememos porque usted ande por las calles somos los colombianos. Y por ello pido principio de oportunidad.
e inmunidad total. Perdón, señor, usted encabeza una banda que desfalca a los pobres colombianos y quiere instrumentalizar la justicia para no responder ante la Fiscalía y ante los jueces. Yo le pido al Congreso que reflexione frente a esa solicitud. Por ello, el segundo de la banda, asesorado por un abogado que conoce del tema, le dice: señale hacia arriba. Y él señala a Olmedo. Claro, está buscando encontrar elementos que exige el principio de oportunidad, y es colaborar hacia arriba para desbaratar una banda. Ah, pero qué hábiles. El hermano del abogado de Snyder, que es el abogado de Olmedo López, también busca señalar hacia arriba. Y entonces habla de senadores, del presidente del Senado, del presidente de la Cámara, de ministros. ¿Qué es lo que está buscando con su estrategia judicial? No responderle a la justicia, no responderle al país. Filtra nombres en una revista que se ha especializado en ello. Pero cuando este ministro sale a los medios de comunicación y recuerda que se ha enfrentado no una, sino más de una decena de veces a montajes, que sabe defenderse, y que si alguien va por un principio de oportunidad y le miente a la justicia, lo va a perder, inmediatamente desdice lo que dijo en la revista. Y su abogado dice: no, el ministro no está en la matriz de colaboración de Snyder López. Y entonces apunta con su dedo al presidente del Senado y al presidente de la Cámara. Yo, señores senadores, quiero decirles que cuando este señor habla de dineros que hoy esconde, y la manera de esconderlos es decirlos que los usó para la compra de respaldos y votos por las reformas del gobierno, señores senadores, yo he sido el responsable político aquí en esta plenaria, y mirándole a los ojos a todos, especialmente a los senadores de la oposición, les pregunto: ¿alguna vez a alguno de ustedes yo le he ofrecido un centavo por votar alguna de las reformas? Esa pregunta la hago porque con mi nombre ni con el nombre del gobierno se juegan. Y claro que estoy alterado. Estarían ustedes alterados si los acusan de bandidos, y si en la acusación de bandidos la hace un bandido. En derecho, y en especial en el penal, se habla de contraevidente. Y voy a plantear dos casos en donde puedo utilizar esa expresión. El señor que ustedes eligieron presidente del Senado, en un debate político democrático, derrotó al gobierno y derrotó al ministro del Interior. Ustedes son testigos. No ha sido precisamente, y hoy lo volvió a señalar, amigo de las reformas del gobierno. En agosto, a esta plenaria, llegó de la Comisión Séptima del Senado la reforma pensional. 7 meses después pudimos iniciar el debate de esa reforma pensional. El día que en una decisión democrática que nosotros respetamos, la Comisión
5 minutos para que termine, ministro. Señores senadores, aquí está hablando el gobierno, hemos escuchado al Congreso. El día que se hundía la reforma a la salud, le entregó el tiempo de la plenaria a la Comisión Séptima, y eso es democrático. Decir que Iván Name recibió 3.000 millones de pesos para colaborar con las reformas del gobierno no solo es contravidente, sino que es miserable. Y es la manera de unos delincuentes de tratar de evadir sus responsabilidades. Gustavo Petro y su gobierno tenemos responsabilidad política por el nombramiento de Olmedo, pero ya lo dije, no somos sus cómplices. La vida de Gustavo Petro como demócrata en la lucha contra la corrupción y sus acciones lo defienden per se. Cuando un militante del partido en el que Gustavo Petro militaba hizo mal uso de los recursos del Distrito Especial de Bogotá, lideró el debate contra el cartel de la toga. En los momentos más duros de la democracia colombiana, cuando grupos al margen de la ley, narcos disfrazados de luchadores políticos, paramilitares, intentaron tomarse la institucionalidad y particularmente el Congreso, Gustavo Petro desde esta misma tribuna se lo contó al país, colocando en riesgo su vida. Creer que Gustavo Petro llegó a la presidencia por ganarse unos centavos no solo es falso, sino que es contravidente con lo que ha sido su vida. Yo no voy a hablar aquí de las tristezas de algunos miembros de algunos partidos que olvidan cómo gobernadores con su aval están hoy en cárceles pagando asesinatos. Yo no voy a hablar de un DPS que debía luchar por los pobres y fue condecorado en este mismo espacio, su subdirector que al parecer fue el único que pudo superar la pobreza. Porque el tema no es decir que como otro lo ha hecho, nosotros no respondemos, porque evidentemente un gobierno de origen popular no puede aceptar bajo ningún punto la corrupción. Y sentimos que entre nosotros y para un gobierno de origen de izquierda es muchísimo más grave lo que ha pasado que si hubiese pasado en otros gobiernos. Pero yo no quiero quedarme simplemente aquí con este tipo de intervenciones, sino que quiero hacer una propuesta. El problema de la unidad de gestión de riesgos es un problema estructural. ¿Se olvidan ustedes, señores senadores, de los mercados comprados en la época del COVID al doble del precio de lo que valían en los supermercados más caros de Colombia? ¿Se olvidan ustedes, señores senadores, de las compras de vacunas un día antes de la posesión de Gustavo Petro? Eso no justifica lo que hizo un miembro de nuestro gobierno. Pero sí quiero hacerles una propuesta a todos, partidos de gobierno, partidos independientes, partidos de oposición. Pidámosle a la Fiscalía y a la Corte crear la comisión más especial que pueda tener con sus mejores investigadores y esculquemos lo que ha pasado en la unidad de gestión de riesgo en los últimos 6 años. En privado, personas que me están mirando me lo han dicho y me han señalado la repugnancia frente a la falta de respuesta en otros momentos en la corrupción de esa unidad.
Este gobierno respondió. Siente vergüenza, siente pena con los colombianos porque nosotros llevamos a ese señor. Pero ese señor no puede utilizar una estrategia jurídica para lavarse las manos. 13 senadores. Ahora muy seguramente está hablando con la Fiscalía. Y si algún senador fue en su legítimo derecho a acompañar a un alcalde para hacer una gestión, a lo mejor eso lo convertirán en delictivo. ¿Es eso un delito, señores senadores? Aquí no solo son palabras para señalar, aquí se necesitan pruebas. El principio de oportunidad necesita pruebas y la inmunidad necesita pruebas. No tratemos de acusarnos unos a los otros, y con esto termino, presidente. Buscando una vieja estrategia. Si todos somos delincuentes, nadie es delincuente. No, pero sí pidamos esa investigación. Pidámosla. Me parece lo más prudente. Que quien haya hecho mal uso de los recursos en este o en cualquier gobierno, le responda al país. Este gobierno no se esconde y por eso hoy, con profunda vergüenza, viene a dar la cara, y con vergüenza porque uno de los nuestros hizo algo que no es política de Estado, fue ambición personal, y por esa ambición él debe responder. Señor secretario, por favor informe el quórum registrado. Se ha configurado quórum decisorio, presidente.